con ustedes, ¿no? Hace rato me tuve que parar, cuando estaban hablando los directores y representantes del gobierno de México, pero el problema es que no puedo estar sentada, entonces no crean que era una falta de cortesía. Me canso con las sillas, tengo ese problemita, ya saben, en la columna, entonces les pido una disculpa por eso. Bueno, me pidieron que les diera una conferencia sobre evaluación por desempeño versus evaluación por cumplimiento, ¿sí? Fíjense que hablar actualmente de evaluación es un gran salto cualitativo. Uno tiene que aprender a pensar de otra manera cuando se evalúa. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles, ¿sí? Voy a empezar por describir un poco qué es educar. Voy a partir desde estos principios básicos. Ustedes saben que históricamente educar ha sido un acto de reproducción social de una cultura en un momento histórico determinado. Es decir, la cultura se reproduce a sí misma a partir de la educación. Y esto puede implicar dos cosas: la conservación, pero también la transformación de la propia cultura. Antes que seguir, les voy a pedir lo siguiente. Miren, los focos me molestan terriblemente. Entonces, si ustedes tienen focos, yo tengo que parar porque me duele la cabeza. Entonces, quiten sus focos, por favor. Yo les voy a dejar esta presentación. Se las van a hacer llegar a todos. Entonces, no se angustien. ¿Sí? Lo que toman aquí, lo que yo saque, se los van a dar. Entonces, tranquilas, pero quiten el foco. Por ejemplo, ya hay un foco que me sigue molestando. Es que cuando ustedes ponen el foco, me duele la cabeza. Allá hay otro. Por favor, quítenlos, ¿sí? Cada vez que prendan el flash, yo me voy a detener. Entonces, por favor, no me pongan flash. Soy hipersensible a la luz, me duele la cabeza terriblemente y tengo que parar. Bueno, compañera, por favor, apague el foco. El foco, su foco. Bueno, ok, entonces fíjense bien, yo les decía que históricamente, ¿sí?, educar es un acto de reproducción social de la cultura en un momento histórico determinado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que la cultura siempre se reproduce a partir del acto educativo. El acto de educar, ¿sí?, transmite la cultura. Y este proceso de transmisión tiene dos pies, uno que conserva y el otro que transforma la propia cultura. Es decir, que la generación adulta más experimentada interviene para que la otra generación, la que sigue, ¿sí?, se adapte al mundo social, cultural, histórico, económico que le tocará vivir. Eso implica una relación de dos polos. Todo proceso educativo es una relación y así tiene que ser visualizado. Es una relación entre el educando y el educador, es una relación entre el maestro y el alumno, es una relación entre los padres y madres y los hijos, ¿sí? Fíjense, a partir del siglo XX, la educación se concentró mucho más en el hecho de transformar que solo en el hecho de conservar. Sin embargo, estos han sido dos polos que la educación siempre ha tenido. Entonces, dentro de esta conceptualización de transmisión de una generación, transformación de una cultura a la otra, siempre existe un proceso de relación de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Esto es bien importante citarlo porque el hecho educativo está basado en la relación de enseñanza-aprendizaje entre lo que hace la persona más experimentada con la que está menos para que aprenda, ¿sí? El sujeto más experimentado, el maestro, determina una serie de contenidos y procesos que la siguiente generación tiene que adquirir para salir adelante, ¿sí? Entonces, aquí jugamos, fíjense bien, entre el sujeto menos experimentado y el más experimentado. El menos experimentado realiza un proceso de aprendizaje. El más experimentado tiene unas metas educativas que ha definido a partir de un análisis de lo que considera que es más importante aprender, ¿sí? Entonces, la enseñanza va a ser esa intervención que hace el adulto más experimentado para que el otro que está frente a él, el educando, el sujeto menos experimentado, aprenda. En esta lógica de intervención entre el sujeto más experimentado y el que lo está menos, educar siempre va a incluir metas, procesos y resultados. Las metas es hacia dónde se debe dirigir el aprendizaje. El proceso, cómo se debe dar ese aprendizaje. ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Con qué se aprende? Y el resultado, ¿qué se logró? Pero no vamos a observar solamente qué se logró, ¿sí? Eso implica observar el cumplimiento. Cuando solo se observa el cumplimiento, lo que hacemos es matar al estudiante, porque hasta ahí llegó yo. Lástima, manito. ¿Te sacaste 6? Pues qué pena, hasta ahí llegaste.
No vamos a observar eso. El resultado que se logra tiene que ser un insumo recursivo del proceso y de la meta que se estableció, ¿sí? Entonces, un educador siempre tiene que visualizar que tiene un plan. Ese plan tiene metas, procesos y resultados, pero el resultado es recursivo, es un insumo de la meta final. Les voy a poner un ejemplo histórico de lo que les estoy diciendo. Fíjense, toda madre que tiene un hijo desea que sus hijos logren lo que tienen que saber para enfrentarse a la vida. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar necesariamente que se establece una meta. La madre dice, mi hijo ya tiene que caminar. Ella observa que aproximadamente 10, 11 meses, 12 meses, el niño intenta pararse, intenta equilibrarse, intenta lanzarse. La madre en ese momento hace un diagnóstico y dice, ya es hora de que camine. Y entonces interviene, hace una mediación. ¿Cuál es la mediación? Pues una muy simple, camina con él para todas partes. Camina para allá, camina para acá, con sus bracitos, le levantan los bracitos. Esa es la intervención, ¿sí? En esa intervención que realiza la madre, ella pues camina todo el tiempo hasta que le duele la cintura, ¿sí? Hasta que llega un momento en que la madre dice, bueno, ya lo siento sólido, ya siento que la va a hacer. Y entonces evalúa, ¿sí? Evalúa y dice, lo voy a soltar a ver qué pasa. Y observa qué hace su hijo. Y dice, no, todavía está borrachito, todavía tiene miedo. Entonces, ahora ya no le voy a dar los dos brazos. ¿Qué hace? Baja la intervención. Ya nada más le da una mano. Y entonces camina con él, con una mano para todas partes, ¿sí? Llega otro momento en que dice, ya lo voy a soltar. Lo suelta y otra vez empieza a observar, ¿sí? Cuando observa dice, no, todavía está borrachito. Bueno, ya no le voy a dar toda la mano, le voy a dar un dedo. Entonces el niño se agarra del dedo, ¿sí? Lo suelta y otra vez ve que todavía se siente inseguro. Entonces le da una cuchara. De un extremo la cuchara el niño, de otro extremo la cuchara ella. Y camina ella con esa cuchara. Hasta que un día le suelta la cuchara. Y el niño cree que con la cuchara todavía está su mamá y ya sigue caminando hasta que él solito avienta la cuchara. Fíjense en ese proceso que es un proceso natural de intervención entre la madre y el hijo, ¿sí? Que todos y todas hemos hecho, algunas veces con mayor intervención, a veces con menor intervención. Lo que buscamos es que el niño logre la meta con un proceso en el cual la madre interviene de manera constante para que la logre, ¿sí? Lo que busca lograr es la autonomía, que él lo haga solo, pero esa autonomía necesitó ayuda. La ayuda y la intervención es lo que ella hizo, y esa ayuda y esa intervención emanó de un proceso de evaluación. Ella evaluó todo el tiempo, evaluó lo que hizo el niño. ¿Para qué? Para observar cómo intervenía para mejorar el resultado, que era que algún día caminara, ¿sí? Esto que les estoy poniendo ahorita es el concepto de evaluación actual, ¿sí? ¿Qué es evaluar? Fíjense bien. Evaluar va a ser un balance entre los logros obtenidos, lo que hemos hecho, ya camina pero todavía lo hace borracho, ¿sí? Y lo que necesitamos hacer para mejorar, para lograr las metas propuestas finales. Tienes que identificar necesariamente en tu proceso de evaluación qué es lo que necesita hacer el estudiante. Entonces, fíjense, la evaluación es una acción inherente de la mediación, de la intervención del adulto más experimentado con el otro que lo está menos. La evaluación no es un proceso de cumplimiento, no es un proceso de observar, ¿cumplió o no cumplió? Imagínense si la madre hubiera dicho, vamos a observar si ya camina. Ah, ¿no camina? 6, sorry, se amoló, hay que lo haga como pueda. Pues pobre niño, ¿no? Cuando evaluamos el cumplimiento, ¿qué tanto cumple de la meta posible? ¿Sí? Un minuto, por favor. ¿Sabes que me tienes muy nerviosa moviéndote ahí? ¿Te puedes ir para atrás? Es que, no sé, perdón, me pongo nervioso. No me puedo concentrar, porque estoy aquí con alguien moviéndose. Bueno, pues fíjense, la evaluación, ¿sí?, va a ser esta acción de la mediación. Esta acción que hace el sujeto más experimentado para detectar cómo interviene para alcanzar las metas propuestas, ¿sí? Entonces, la evaluación no es un fin, la evaluación no es una meta, no es observar qué tanto cumple la persona, ¿sí? La evaluación es una herramienta más
de la intervención que realiza el adulto más experimentado con el que está menos para ver qué tanto aprendió, cómo puede intervenir para lograr un mejor resultado de manera constante. Fíjese que cuando observamos esto, la lógica de la evaluación es necesariamente otra, ¿sí? Porque implica evaluar para mejorar. La evaluación hoy busca la evaluación para que el estudiante mejore el aprendizaje, mejore lo que logró, ¿sí? Entonces, fíjense bien, si nosotros trasladamos este concepto de evaluación que implica el balance entre lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para mejorar, ¿sí? En los programas 2011 se traduce así, fíjense bien, las metas actualmente son las competencias. Las competencias son los resultados hacia los cuales dirigir el aprendizaje. Esas competencias son desempeños específicos. Es lo que el sujeto sabe en un contexto, ¿sí? En cambio, esa meta, ¿sí? Esa meta va a tener un proceso, ¿sí? El proceso va a ser la serie de pasos que los estudiantes tienen que dar para alcanzar esas metas. En los planes y programas actuales, los procesos están descritos en los aprendizajes esperados y en sus contenidos, ¿sí? Ese proceso, cuando el estudiante lo va haciendo, emite un resultado. Ese resultado se observa en niveles de desempeño. El nivel de desempeño es qué tanto hace, qué tanto ha logrado la meta, ¿sí? Fíjense, pero ese resultado es recursivo, es decir, necesariamente me lleva del resultado a la meta, del resultado a la meta. ¿Para qué? Para identificar qué tengo que hacer yo, intervenir. Así como la mamá, ¿sí? Si la meta es caminar, observo cómo lo hace y observo qué necesita para que llegue a la meta, ¿sí? Les pongo este ejemplo en algo que siempre he puesto, ¿no? Lo retomo porque es muy gráfico, en términos de las competencias. Por ejemplo, fíjense, si una competencia dice maneja automóviles y situaciones diversas, pues eso es lo que tiene que hacer la persona. Tiene que aprender a manejar a donde lo pongan. La meta es maneja automóviles en situaciones diversas. Pero el proceso de aprendizaje para hacerlo es que identifica, por ejemplo, la persona que hay carros estándares y hay carros automáticos, que los carros tienen partes. Esas partes son clutch, freno, acelerador, volante, motor, que el carro funciona cuando esas partes se articulan, que esas partes cada una sirve para algo, ¿sí? Y además identifica cómo se mueven esas partes. Fíjense, todo eso es un proceso cognitivo. Pero nadie aprende a manejar hasta que no maneje. Es decir, yo no voy a aprender a manejar, ¿sí? Si no manejo. A mí me pueden dar la mejor clase de manejo con los procesos, los pasos, el rollo del clutch, el freno, el acelerador. Puedo hacer mapas conceptuales sobre el rollo y el freno y el acelerador. Y eso no me va a llevar a manejar, ¿cierto o no? Se aprende a manejar manejando. Esto es bien importante entenderlo porque las competencias se desarrollan por la acción en procesos de aprendizaje, ¿sí? Cuando la persona maneja, fíjense, desde el principio, o sea, tú pones a alguien a manejar en el volante y maneja porque maneja y aprende regándola, claro, a lo mejor las primeras semanas choca, ¿sí? Pero fíjense, pero en esa lógica, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, alguien que maneja su carro, aquí está al revés, pero bueno, alguien que maneja su carro, ¿sí? Aquí. No sé por qué se las puse así. Perdón, pero prefiero corregirlo. Pues así. Ok. No sé por qué se puso así. ¿Sí? Miren, alguien, ¿sí?, que maneja su carro en un contexto conocido, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues maneja en un contexto conocido, en su colonia, no sale de ahí, ¿no? Pues eso es suficiente, ¿no? Eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque nada más maneja su carro, ¿sí? Ay, ¿qué pasó aquí? No entiendo qué pasó. No. Sí estaba bien, ¿qué hice? Espérame. Estoy haciendo una bola de tonterías hoy, perdón, ¿eh? No suelo hacerlo normalmente, pero prefiero hacer esto a que decirlo mal, porque nada más les voy a generar confusión.
Entonces les voy a pedir una disculpa, pero ni modo, prefiero hacerlo. Entonces, fíjense, alguien, ¿sí?, que maneja su carro, ay, ¿ahora dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? No. Abajo, gracias. Ok. Alguien que maneja el carro, ¿cómo ahora sí se guardó esto? Ay, no sé. Bueno, miren, lo voy a hacer, pero necesito que alguien me detenga. Fíjense bien, alguien que maneja su carro en su localidad, ¿sí?, va a tener un manejo insuficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquella persona que solamente puede manejar el carro en su localidad, no sale de ahí, ¿sí?, pues eso es insuficiente. Y entonces lo que va a tener es un resultado de 5.9. ¿Por qué? Porque no puede salir de su comunidad, no puede manejar su carro ahí, ¿ok? Bueno, alguien que maneja su carro en lugares familiares, ¿de acuerdo?, lo hace en lugares familiares, pues lo que va a suceder es que esa persona, ¿sí?, pues ya la hizo, maneja su carro en su comunidad, puede salir al pueblo, pero nada más. Alguien que maneja su carro en cualquier contexto, ¿sí?, pues va a tener un resultado. No sé por qué se está pasando todo esto, pero como que no sé. Pero bueno, alguien que maneja su carro en un lugar satisfactorio, o sea, más o menos me agarraron la onda, pero de todas maneras no sé por qué está pasando esto, pero ok. Entonces, fíjense, alguien que maneja su carro en una comunidad, nada más en la suya, y no sale, es insuficiente. Alguien que maneja su carro en una comunidad que conoce y se va a la otra es suficiente. Alguien que maneja su carro a la Ciudad de México es satisfactorio, pero alguien que maneja su carro y el del vecino aquí y en Londres es destacado. Fíjense cómo la acción es la misma. Quiero que observen esto, porque la acción es la misma, pero lo que se modifica es el contexto, ¿sí? Lo que una persona hace en el contexto es lo importante. Es decir, yo puedo saber hacer sumas y restas, pero no es lo mismo hacer sumas y restas en una tienda que en el súper, ¿verdad? ¿Sí? La diferencia del contexto complica el resultado. Entonces, lo que hace que una persona sea competente es el contexto en el que hace las cosas. Bueno, entonces fíjense, aquí lo importante a entender es que a entender es la diferencia entre competencia y desempeño. ¿Cuál va a ser la diferencia entre competencia y desempeño? ¿Sí? La diferencia va a ser que el desempeño es lo que todo el sujeto hace, ¿sí? Es lo que todo sujeto hace, ¿sí? Y lo va a hacer en un contexto. Por ejemplo, ¿no? Come como respuesta a lo que quiere. Yo como como respuesta a lo que quiero. Eso es el desempeño. Necesito, tengo hambre, como. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el sujeto. El desempeño es lo que hace el sujeto en un contexto. Pero la competencia es lo que hace el sujeto en un contexto que es adecuado a la demanda, lo resuelve. Y esto tiene reconocimiento de la sociedad. Ejemplo, no es lo mismo comer lo que sea cuando se me da la gana a comer nutritivo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. Uno tiene que comer, ¿verdad? Entonces, pero lo tiene que hacer de manera nutritiva. Entonces, esa es la diferencia, fíjense. El desempeño es evaluar lo que el sujeto hace, pero evaluar por la competencia implica necesariamente observar lo que el sujeto hace frente al contexto y que eso que haga responde a ese contexto, responde a la sociedad. Yo les pregunto, a ver, fíjense, en esa lógica de lo que el sujeto dice y hace, si un químico vende tachas en el sótano de su casa, ¿ok? Se hace rico, riquísimo, nadie lo cacha, ¿es competente? ¿Sí o no? A ver, levante la mano los que digan que sí es competente. Levante la mano los que digan que no. Y los demás no saben. Y unos que tienen la duda no señalan. Bueno, fíjense, no es competente, claro que no. Porque estamos diciendo que la competencia depende de la aceptación de la sociedad. Les voy a poner otro ejemplo. Miren, en el siglo XVI, un buen maestro era el que tenía una máxima: la letra con sangre entra. Ese es el buen maestro, ¿cierto o no? Los egipcios tenían una frase que decía: si quieres que un niño aprenda, es como los burros, pégales en el lomo. ¿Ok? En la antigüedad, hoy el que hace eso va al bote.
¿verdad? Entonces, fíjense que como la competencia implica necesariamente una aceptación social, una adecuación a lo que la sociedad pide. En el plan del programa de estudios actual, las metas son, ¿sí?, las competencias para la vida, ¿de acuerdo? ¿Ok? Estas competencias para la vida son las competencias para el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de situaciones, convivencia, vida y sociedad. Estas competencias se deben desarrollar en el aula, así como se aprende a manejar manejando, se aprende a aprender aprendiendo, se aprende a manejar información haciéndolo, se aprende a convivir haciéndolo, ¿sí? Es decir, son metas y procesos a la vez. La gente que aprende a manejar manejando, a leer leyendo, a escribir escribiendo, pero cada vez lo va a hacer mejor. Uno empieza escribiendo medio mal y tiene que terminar haciéndolo súper bien. Son procesos recursivos las competencias. Esas competencias tienen competencias disciplinares en el plan de estudios. Ejemplo, resuelven problemas de manera autónoma, el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Esas metas se desarrollan por un proceso. El proceso es el primer principio que tenemos que observar, es que el sujeto le sea interesante. Una persona va a ser competente cuando aquello que enfrenta le es interesante y le gusta hacerlo. Si ustedes ponen algo aburrido en el salón, el niño no va a aprender ni va a ser competente nunca porque no le interesa. Antiguamente se pensaba que el conocimiento entraba por los conocimientos previos. Hoy sabemos que no es así. Antes que nada el conocimiento es emocional y le tiene que gustar e interesar al sujeto. Entonces, a partir de una relación entre el sujeto y la demanda, que los niños y las niñas comienzan a aprender. Pero la otra cosa que es necesaria en las competencias es que una competencia se va a desarrollar cuando el sujeto enfrenta contextos difíciles, ¿sí? ¿Qué son los contextos difíciles? Es como manejar. No es lo mismo manejar en un pueblo donde hay pinos, 3 casas, no hay semáforos, yo me estaciono donde se me da la gana, no hay carritos que me estorben, pues voy y vengo a todas partes, ¿cierto o no? Lo peor que me puedo encontrar es un bache, ¿sí? En cambio, si yo vengo a Chalco, si voy a la Ciudad de México, cada vez va a ser más complejo el lugar, ¿sí? A una persona que le dice, ya no vas a vivir allá arriba en el cerro y te vas a ir a vivir en DF y ahora vas a manejar ahí. La persona tiene 2 opciones, decir, no me interesa, yo no manejo ahí, ¿sí? O decir, lo enfrento, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Al principio, como todo el mundo va a manejar en la Ciudad de México, todo el mundo le va a decir un chorro de groserías, ¿sí? Porque es lo que sucede en el DF, pero en un mes esa persona va a estar igual de mula, ¿sí? Es decir, en un mes va a poder responder a la demanda que implica manejar en el DF. Entonces, las competencias se van a desarrollar en ese proceso por la complejidad de la demanda, ¿sí? Fíjense, entonces, en esta lógica, a donde tenemos metas que observar en un proceso que implica desarrollar que el sujeto enfrente interés y complejidad de la demanda, ¿sí? Las competencias se desarrollan cuando el estudiante enfrenta situaciones en las que tiene que adquirir el conocimiento. Esas situaciones son situaciones de la vida. Caso, proyecto, problema, experimentos, investigaciones, juegos, que yo les llamo didácticas porque las diseña el maestro para que el estudiante aprenda en una relación, ¿ok? Esto que les digo, fíjense, la meta es la competencia, el proceso se da en situaciones de aprendizaje, casos, proyectos, problemas, experimentos, que incluyen los aprendizajes esperados, me va a llevar necesariamente a observar un resultado, ¿sí? Pero ese resultado es recursivo. Lo que yo vea que el estudiante alcance, yo tengo que intervenir para mejorarlo. Y entonces voy a observar lo que yo les decía, los diferentes niveles de desempeño. Porque no es lo mismo manejar un carrito en un lugar conocido que es tuyo, a manejar un tráiler en la carretera, cuando entra al DF, que tiene dos camiones, ¿verdad? 2 tanques, o estos como se llaman. Entonces, fíjense, aquí lo importante es que nosotros tenemos que observar que las competencias se logran con diferentes niveles de desempeño. Y esos niveles de desempeño se pueden observar de manera cuantitativa o cualitativa. Hasta ahorita hemos tenido esa disyunción. Observo lo cuantitativo o observo lo cualitativo. Y no se pueden casar las cosas. Fíjense que no es así. Porque yo puedo observar las 2 cosas en el desempeño de las personas cuando van a lograr las competencias, ¿sí? Porque lo importante es que cuando uno observa el desempeño, uno tenga claro que observa de ese desempeño, ¿sí? Eso que observa,
Si yo lo observo de manera cuantitativa, pues hasta ahorita ha sido 10, 9, 8, 7, ¿cierto o no? A ver, ¿qué observo en el sujeto? Como yo estoy observando cuánto cumple, observo 10, 9, 8, 7, 6, 5, ¿sí? Si observo de manera cualitativa, pues digo, excelente, muy bueno, regular y suficiente. O destacado, satisfactorio, suficiente y suficiente, ¿sí? Aquí el asunto, fíjense, es que cuando nosotros observamos el resultado en las competencias y observamos qué tan bien lo hace, qué tan bien maneja y en qué contexto, ¿sí? Yo tengo necesariamente que identificar que ese resultado se observa con descriptores, ¿sí? Y esos descriptores, o sea, los descriptores son oraciones que describen lo que voy a observar en el desempeño de las personas. Esos descriptores pueden ser cuantitativos, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho a la fecha? ¿Sí? Veamos cuánto sabe el estudiante. Aquí tienen un ejemplo. Operaciones, palomita o tache, ¿sí? Tuvo una MEL, resultado, 93. Ahí lo que estoy haciendo es observar descriptores cuantitativos. ¿Cumple o no cumple? ¿Cierto o no? Si cumple, palomita. Si no cumple, tache. ¿Resultado? 9.3. ¿Qué aprendió? ¿Quién sabe? Ahí me demostró que sabe hacer sumas, restas y multiplicaciones. Punto. Fíjense bien, estoy observando lo que el sujeto hace, ¿sí? Sin aplicarlo, sin hacer uso de él, fuera de los contextos reales, ¿sí? Lo único que estoy observando es si cumple o no cumple. Eso es lo que hacen los descriptores cuantitativos. Un descriptor cuantitativo representa algo. Representa si cumple o no cumple. ¿Qué? El aprendizaje esperado. El aprendizaje puede ser hasta operaciones, cumple o no cumple. Le pongo 10, tuvo una mal, 9.3. Eso es describir cuantitativamente. Pero cuando hablamos de la evaluación por el desempeño, estamos observando las cualidades del desempeño que el sujeto tiene cuando hace algo. Entonces voy a observar el desempeño. Voy a observar, sí, ese desempeño, pero lo voy a hacer desde una categoría de análisis. Fíjense bien, eso es bien importante tenerlo claro. ¿Qué es una categoría de análisis? Miren, yo aquí tengo una taza. Cuando yo tengo una taza como esa, yo tengo dos maneras de ver la taza, de frente o de lado. Si yo la veo de frente, la dibujo de una manera, pero si yo la veo de lado, la dibujo de otra, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso es una categoría, es una perspectiva de observación del desempeño, ¿de acuerdo? Cuando yo observo la cantidad, ¿sí? Solamente observo si cumple o no. Pero cuando yo quiero observar la calidad del desempeño, ¿sí? Vamos a tener que usar otras categorías que vayan más allá del cumplimiento. Fíjense bien, el cumplimiento es cumple o no cumple el aprendizaje propuesto. Cuando yo quiero ver el desempeño, tengo que observarlo desde otras cualidades, desde otras perspectivas. Una perspectiva es qué tan rápido lo hace, ¿sí? Si yo le pongo un examen y le doy 15 minutos, pues a ver hasta dónde llega. Y entonces puede ser máximo, medio y mínimo. Máximo va a ser el que contestó en 15 minutos las 10 preguntas. No importa si se lo aventa. Si lo hizo mal, nada más voy a ver si cumplió. 10, rápido. La eficacia implica que voy a observar qué tanto responde a la necesidad de la demanda. Eso es lo que hace PISA, por ejemplo. PISA observa las competencias desde una perspectiva de observación de eficacia. Pone problemas fáciles y difíciles y observa qué tan bien resolvió el sujeto, y tiene 6 niveles. No les pone nombres, pero los describe. Aquí yo les puedo poner nombres. Va a ser estratégico, propositivo, básico, inicial, ¿sí? Pero yo también puedo observar el desempeño desde la autonomía. ¿Qué hace el sujeto solo? ¿Qué hace con ayuda? ¿Y qué de plano no hace ni con la ayuda que le das? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo el desempeño lo puedo observar desde diferentes categorías de análisis, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos las competencias que están en los planes y programas de estudio en 2011, con procesos que están descritos en los aprendizajes, yo no puedo solo observar si el sujeto cumple o no cumple, porque la competencia es algo más. Si yo quiero ver si resuelve problemas de manera autónoma, ¿sí? No voy a calificar por palomita o tache. Tengo necesariamente que observar, ¿verdad? ¿Sí? Si el sujeto hace las cosas con autonomía, si cumple, sí, estoy de acuerdo. Voy a observar si cumple, sí, pero no solo. No solo. ¿Sí? Y voy a observar la eficacia, es decir, voy a observar
que también resuelve situaciones complejas. ¿Sí? Si yo observo solo, imagínense cómo fuera si yo evaluara, ¿sí?, a alguien que va a manejar solo porque cumple o no cumple. Agarra el volante, sí, cumplió. ¿Qué tanto manejó en el DF? Pues quién sabe, se estrelló, manito, y mató 3. Pues no se puede ser así, ¿me explico? O sea, necesariamente las competencias tienen que observarse desde varias perspectivas. Una es la autonomía, ¿sí? En la autonomía yo voy a observar si el sujeto lo hace solo, con ayuda y bien. Otra es el cumplimiento, si cumple con los planes y programas propuestos, sí. Pero otra es la eficacia. ¿Con qué nivel de complejidad resuelve demandas que yo ya le haya puesto? Es decir, si veo matemáticas voy a ver problemas fáciles y difíciles, ¿sí? Porque todos pueden saber sumar, pero no todos van a resolver problemas complejos de suma y resta. Entonces, esto implica que yo voy a tener 4 niveles, ¿sí? Destacado, que yo puedo decir, ese se va a sacar 10 a 9.5. ¿Y quién es el destacado? Voy a caracterizar, voy a describir el desempeño de alguien que es destacado. Es aquel que hace las cosas solo y bien, crea, propone, realiza innovaciones con el contenido propuesto, domina los aprendizajes esperados, o sea, cumple, se lo sabe. Si yo le pregunto algo que vimos en el salón, se lo sabe, y además no tiene errores. Pero si los llega a tener, fíjate, solito los corrige. Es el chavo que cuando te entrega algo te dice, espérese, no, regréselo, ya viene error. Y te lo quita, ¿cierto o no? Y el maestro le dice, no, ya te volaste, lo 8 No, fíjense que no es así, denle chance, le cayó el 20, que lo corrija, ¿sí? Entonces, ese va a ser el destacado. Solito cae en la cuenta del error y solito lo corrige. El satisfactorio va a ser aquel que cumple lo que le pediste, nada más. No crea, no inventa, no le agrega, no propone, ¿sí? Ahí estamos viviendo la eficacia, la capacidad de que le agregue, construye por sí mismo. No solamente cumple lo que le pide. Este va a tener errores, pero no se va a dar cuenta de ellos. Se va a dar cuenta hasta que le dices, aquí hay un error. Ay, sí es cierto, maestra, esperen, ahorita lo corrijo. Entonces, cuando tú le corrige. Si no le dices, no lo corrige, ¿sí? Luego sigue el suficiente. El suficiente va a ser aquel, ¿sí?, que hace las cosas con ayuda. Es decir, tiene la noción, la idea, más o menos queda claro el asunto, ¿sí? Pero tiene errores que no nota. Y que además tú le tienes que explicar cómo se corrigen, ¿sí? Y el suficiente es aquel que ni con la ayuda que le das, ¿sí?, resuelve. Requiere ayuda, apoyo sistemático, clase diferenciada, le explicas aparte, lo llevas. Este es el que tiene problemas de aprendizaje, es para USAER normalmente, ¿ok? O sea, normalmente les digo, esta categoría nos ayuda a detectar quién necesita ayuda y quién no. Fíjense cómo lo que estoy haciendo ahorita es evaluar más allá de que cumpla. No es cumple. Lo que hemos hecho hasta ahorita es evaluar cumple o no cumple. ¿Y qué sucede? El niño se saca 6, ¿verdad? Y ya, se saca 6 en matemáticas en primero, segundo, tercero, primero de prepa, 6. ¿Por qué se sacó 6 toda su vida? Porque nunca le cayó el 20 del error que tenía en la resta. Pero pasó, cumplió. Sí, pero nunca aprendió a restar. ¿Ok? Entonces fíjense, la evaluación actual se concentra en identificar el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. El maestro tiene que identificar retroalimentando sobre el error para mejorar, ¿sí? Entonces, esta evaluación es una herramienta que busca mejorar el aprendizaje del estudiante, ¿sí? El aprendizaje en la meta, en el proceso y en el resultado. Y es entonces salirnos de lo que teníamos antes. Lo que tenemos que quitarnos de la cabeza es este paradigma de que la evaluación es para acreditar. ¿Cumples o no cumples? Pasaste de año, padrísimo, manito, ya, la hiciste. Oye, pero no que aprendí a restar. No importa, ya, la hiciste. Imagínense lo que sucede, ¿no? También es abandonar la idea de que es que está en proceso de aprender. Está en proceso de aprender a leer. Oye, pero ya está en tercero de prepa. No importa, está en proceso. O sea, eso no es tampoco. ¿Me explico? No podemos seguir pensando que el aprendizaje es un proceso que nunca llega a ningún lado. El aprendizaje sí emite resultados, en cualquier edad, y más en los niños. Déjame decirles que mientras más chiquitos, mejor resultados. Mientras más grandes, más duro y más menso te vuelves. Es la realidad, esa es la realidad. Los niños tienen unas grandes oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que tenemos que concentrarnos ahora es que la evaluación es para la mejora continua.
es una oportunidad de mejorar. ¿Sí? Entonces, fíjense, no es concentrarnos en el proceso, es identificar el proceso para ubicar el resultado que se logra y retroalimentar al estudiante, lograr que aprenda, ¿sí? Es aprender a aprender, es identificar el acierto para corregirlo y el error para el acierto para repetirlo y el error para corregirlo. Fíjense, esto es bien importante porque nosotros somos una cultura donde el error se castiga. Te equivocaste, vas. Eso ha sido nuestro proceso educativo a lo largo de la historia. Te sacaste 6, eres un menso, ya no lo hiciste. Entonces, ¿qué tenemos? Pánico al error. En este país tenemos pánico al error. No vemos el error como una oportunidad. Nadie aprende más que de sus errores. Si yo les hago un ejercicio de eso, recuerden, ¿de qué aprendieron más? ¿De la palomita o del error? A lo largo de la vida, ¿sí? Aprende uno del error, porque el error es doloroso, ¿sí? Entonces, si el error, porque genera dolor, vas a tratar de evitarlo. Entonces, el error es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, tenemos que identificar, ¿no?, que la evaluación es mejorar, es simplemente mejorar, y mejora el que tiene 10, pero también el que tiene 5. Fíjense, tenemos esa concepción, 10, ya la hice. Les cuento una anécdota que me fascina. Un día llego y observo un salón, en primero de secundaria, se me quedó muy grabado, ¿no? Y la maestra les dice, niños, era el final del año, les dice, ¿qué van a mejorar el año que entra? Escriban la lista de las cosas y aspectos que van a mejorar el año que entra. Y los niños se ponen rápido, ¿no? Y hay dos que se cruzan de brazos y no hacen nada. Yo digo, ¿qué onda con estos, no? Entonces me acerco y les digo, oigan, pues ustedes, ¿por qué no escriben? No, nosotros no tenemos nada en qué mejorar. Nos sacamos 10 todo el año. Órale. Fíjense nada más qué tragedia. Al niño del 10 le castraron literalmente la capacidad de mejora. ¿Ok? Entonces, esto permitir. La evaluación es una oportunidad de aprendizaje. Es construir una cultura de aprendizaje. Se aprende del acierto, sí, pero más se aprende del error. Implica tener un proceso de evaluación, ¿sí? Que no es observar el cumplimiento, implica observar, ¿sí?, que en un proceso que les describía, donde tengo metas, competencias, con procesos que tienen que llegar a ellos, aprendizajes esperados y contenidos, en situaciones de la vida, observar lo que hacen en el inicio, lo que hacen en el proceso y lo que hacen en el resultado. Y voy a intervenir en los 3 momentos. Intervengo en el inicio, ¿sí? Una situación didáctica, cuando yo inicio un caso, un proyecto, un experimento, una investigación, necesariamente voy a partir del conflicto cognitivo. La pregunta detonadora, aquello que el niño genera el interés por aprender. En ese momento yo identifico qué sabe del conflicto, qué no sabe, ¿sí?, cómo reacciona, y lo apunto en una libreta. Ahí ya estoy haciendo mi primer momento de evaluación, como la mamá. Detecto si camina o no camina, está borrachito o no, que no. Segundo momento, a partir de eso empiezo a recopilar información y evidencia. Esa información y esa evidencia va a estar en 2 pies: comportamientos, lo que hace el estudiante, y productos que me va a entregar. ¿Sí? Comportamientos son cómo lo hace, con quién lo hace, ¿sí? Los productos son mapas, esquemas, resúmenes, trabajos, maquetas, modelos, exámenes. Pero a partir de eso, fíjense, los comportamientos yo los registro en un registro anecdótico, en listas de contenido. Los productos yo los voy a evaluar, ¿sí?, con rúbricas holísticas y analíticas. Eso me va a llevar a un examen, porque así está el acuerdo de evaluación actual, y ahí yo voy a observar en un reporte aquellos aspectos en los que el estudiante acierta y aquellos aspectos en los que los estudiantes tienen que mejorar. Entonces, fíjense, aquí es evaluación tonto. Es en el inicio, es en el proceso y es en el resultado, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Implica una relación. Implica que el estudiante va a tener instrumentos para aprender. Digo, que decía, toda persona que aprende requiere instrumentos. El instrumento es el lenguaje de la cultura. En la escuela esto se traduce en que el estudiante hace y elabora mapas, esquemas, resúmenes, maquetas, modelos. Eso que hace el estudiante tiene que tener una herramienta de intervención por parte del docente. La herramienta es lo que hace el docente para intervenir en ese aprendizaje, y es relacional, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo que concentrarme en primer lugar que efectivamente los planes y programas 2011 están desarrollados por competencias. Las competencias están en las competencias para la vida y en las competencias arriba, que están en cada bloque arriba de cada asignatura. Ahí están las competencias. Si ustedes ven en español, matemáticas, ahí están las competencias disciplinarias, son las de cada asignatura, las de cada disciplina. Pero la meta de evaluación, ¿sí?, aunque las competencias se desarrollan por la acción,
La metaevaluación es el aprendizaje esperado y sus contenidos. Esos aprendizajes esperados y sus contenidos están alineados a las competencias, ¿sí? Y llevan a los estudiantes a emitir desempeños, es decir, cosas que hacen en el aula. Esas cosas son de dos tipos, o hacen comportamientos o hacen productos, ¿sí? El comportamiento yo lo observo en listas de cotejo. El producto yo lo voy a observar en rúbricas holísticas. ¿Por qué se los pongo así tan esquemático? Porque hay aprendizajes esperados que son comportamientos y hay aprendizajes esperados que son productos. Ejemplo, mire, un aprendizaje esperado de comportamiento es: escucha, compañero, no habla. Eso yo no lo puedo observar en un producto, ¿cierto o no? ¿En qué producto el estudiante me demuestra que escucha? Pues ¿cómo que no? Lo tengo que observar en el aula y es lista de cotejo. ¿Escucha sí o no? Nada más. ¿Me explico? En cambio, un producto es algo que hace, que hay un aprendizaje esperado que solo puedes observar en un producto. Ejemplo, resuelve problemas con fracciones. Pues o me da el problema y me demuestra que lo hace, ¿sí? O lo hace o no lo hace, no hay otra. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos que vamos a tener comportamientos y productos para evaluar. Estos comportamientos, fíjense, van a ser cotidianos y representativos. Los cotidianos son los que todos los maestros observan como comportamiento: asistencia, participación, trabajo en equipo, disciplina, que por también es lindo, ¿sí? Pero déjenme decirles que cuando evaluamos estos comportamientos en el aula, no estamos evaluando los aprendizajes expresos. Porque el que el niño participe en el salón no me dice si resuelve problemas de manera autónoma en matemáticas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de cosas distintas. Sí estoy de acuerdo que se evalúan, ¿sí? Pero esto no necesariamente me representa el aprendizaje. Entonces yo tengo que buscar los comportamientos representativos de los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados, ¿sí?, de comportamiento son los que están ligados a ellos, ¿sí? Por ejemplo, escucha a sus compañeros. Eso sí viene en el plan de estudios, eso tengo que observar, ¿sí? Entonces los digo porque son cosas diferentes. El comportamiento, cuando yo hablo de comportamiento, no es el típico comportamiento del aula, que todo el mundo piensa: participación, asistencia, se porta bien, es lindo, no pega, no mata, no, ese no es. O sea, sí lo tienes que evaluar como parte de, pero no es suficiente, generalmente debe tener un porcentaje mínimo, 10%. ¿Sí? Lo otro están descritos a lo largo de formación cívica y ética, de español, o sea, hay muchos aprendizajes esperados que son de comportamiento. Esos son los que tengo que tener en una lista de cosas. Los productos, que es el otro pie, representan los aprendizajes esperados que solamente se observan en un producto. Y aquí voy a tener de dos tipos. Productos de proceso son los que llevan al aprendizaje de conceptos del contenido. Dibujos, mapas conceptuales, manualidades, representaciones gráficas, ejercicios base, exámenes de conocimiento. Pero también hay de resultados: proyectos finales, modelos construidos, exámenes por bloques, ejercicios varios. Fíjense que estamos hablando de dos cosas. En el proceso los niños hacen mapas conceptuales, hacen esquemas, hacen resúmenes, esos son de proceso. Pero la competencia se observa en proyectos finales, en la resolución de problemas finales, en casos resueltos. ¿Se fijan la diferencia? ¿Sí? Entonces son dos cosas que tenemos que observar. Tanto en los comportamientos como en los productos, yo tengo que buscar la evidencia de aprendizaje, ¿sí? La evidencia de aprendizaje. Fíjense bien. ¿Qué es la evidencia de aprendizaje? Les pongo aquí un producto, es maravilloso. Este es el resultado de un problema de matemáticas que yo le pedí a una niña de primer año, ¿sí? En ese problema de matemáticas que le pedí a esa niña de primero, yo le dije: mira, ¿sí?, ¿cuántos dedos tiene tu mamá, ¿sí?, tú y yo juntas? La niña tenía que, obviamente, contar todos los dedos del cuerpo, o sea, la respuesta son 60. ¿Me explico? Si yo evalúo por cumplimiento a esta niña, ¿le pongo palomitas, sí o no? A ver, ¿le pongo palomitas? Sí. ¿Sí? Ya, ahí me quedé. ¿Qué pasó? No vi el desempeño. Ahí hay errores de desempeño, ¿sí o no? A ver, ¿ven los errores? ¿Sí? ¿Hay errores de desempeño, sí o no? Fíjense cómo la niña tiene una noción de contar. Llega al 60 y va haciendo unas cuentas rarísimas. 10, 20, 30, 40, 50, 25, 45, 55, 60. ¿Ok? ¿Llegó el resultado? Sí. ¿Escribe los números correctamente? No. ¿Los vea? Sí. ¿Se fijan? Entonces ahí está la evidencia. La evidencia de aprendizaje es que puede contar hasta el 60 y resolver el problema, sí, pero voltea los números.
Eso es lo que tengo que ver. La evidencia de aprendizajes, qué se aprende, cómo se aprende, dónde están las necesidades de intervención. ¿Sí? Qué diferente es evaluar por cumplimiento, evaluar por desempeño. En el desempeño yo estoy viendo lo que la niña hace en un contexto que va muchísimo más allá de la palomita o del tache. Entonces la evidencia demuestra lo aprendido, ¿sí? Comprueba que hay aprendizaje. Es decir, la evidencia no es el producto que se pide. Muchos maestros dicen, es que aquí están mis evidencias, un montón de productos. No, en esos productos tienes que analizar la evidencia. La evidencia está en un comportamiento y en un producto. Hay que buscarla. Miren, yo siempre les digo que es como el ADN. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo es el ADN? Si yo veo en un crimen un pelo negro, ese es el producto. Pero yo no voy a meter a todos los que tienen pelo negro al... Tengo que buscar el ADN, tengo que buscar la evidencia que demuestra que ese pelo es de una persona y no de otra. Entonces, eso es el análisis de la evidencia. ¿Cómo voy a buscar la evidencia? Mediante criterios que se observan en comportamientos y productos. Un criterio es una premisa que describe qué voy a considerar para evaluar, para tomar una decisión. Es el descriptor en una oración, ¿sí? Por ejemplo, en el caso primero de primaria, escribe su nombre. ¿Qué voy a observar? Pues que el niño escribe su nombre dentro de un renglón cumpliendo la convencionalidad de la escritura. Fíjense ahí que describí lo que hace el niño. En cambio, no es un criterio, escribe su nombre completo. ¿Por qué no es un criterio? Porque completo es un adverbio, es un adjetivo. Y el adjetivo no es igual para el niño que para ti. Tiene letra bonita. ¿Bonita para quién? Para ti, para la mamá, para el chavito. Fíjense cómo eso, los adjetivos y los adverbios que usamos no son criterios. Toda rúbrica se hace sin criterios. Son descriptores, ¿de acuerdo? O sea, todos los criterios que usamos deben de estar descriptores. ¿Ok? Entonces, fíjense, hasta aquí hemos visto que para poder evaluar tenemos que tener claro que la evaluación se centra en evaluar el inicio, el proceso y el resultado, identificando metas, procesos y el resultado que alcanzan para intervenir. Pero que eso, en ese proceso, yo voy a identificar la evidencia de aprendizaje, comportamientos y productos, y lo voy a hacer con criterios. ¿Cómo voy a aplicar todo eso en un plan de evaluación? Hoy sabemos que la planeación va junto con el plan de evaluación. Es decir, antiguamente se planeaba. Y luego 2 meses después, ya terminando el bloque, el maestro se podía pensar, ¿y ahora cómo evaluó todo lo que hice? Pues con un examen. Hoy no es así. Porque sabemos que la evaluación es intervenir en el inicio, en el proceso y en el resultado para mejorar todo el tiempo. Entonces, necesito un plan de evaluación que va junto con la planeación, a donde voy a establecer cómo se evalúa el inicio, el proceso y el resultado. Este plan de evaluación es muy fácil, miren, aquí se lo pongo. ¿Sí? El plan de evaluación implica qué voy a hacer en el inicio, qué voy a hacer en la parte formativa o del proceso, qué voy a hacer en la parte sumativa o el resultado y qué voy a hacer en el continuo. ¿Sí? Pero ahí voy a identificar los instrumentos, lo que hace el estudiante para aprender y las herramientas, lo que hago yo para que aprenda. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El inicio, ¿sí? Yo voy a tener como diagnóstico el conflicto cognitivo de la aceptación, como un proyecto, niños vamos a hacer una campaña para prevenir la diarrea y el conflicto es cómo podemos hacer, cómo podemos no enfermarnos. Hay mucha diarrea ahorita, todos enferman. ¿Qué tenemos que hacer para no enfermarnos? ¿Sí? Fíjense cómo no estoy preguntando los conocimientos previos. Solitos van a salir cuando yo haga esa pregunta. El que sepa que se tiene que lavar las manos me lo va a decir. Los que no me van a decir otra cosa. Entonces, es a partir de ese conflicto inicial que yo registro, mi herramienta es registrar lo que sabe. En el proceso recopilo comportamientos y productos para recopilar la evidencia y retroalimentar. Y en el resultado, y en este proceso yo tengo listas de consejos y rúbricas. En el resultado recopilo evidencias finales con rúbricas analíticas que me dicen que tengo que evaluar. ¿Sí? Y implícitamente, es decir, todo el tiempo, en el continuo de la evaluación, yo voy a tener claro qué tengo que evaluar para que lo logre. Si yo tengo un aprendizaje esperado, escribe su nombre, eso evalúo y no otra cosa, todo el tiempo. Yo debo tener clara que lo más importante es escribir su nombre. No voy a evaluar otros aspectos que normalmente, es que hizo una cosa muy bonita, dibujó bien padre, participa muy lindo. No, porque a mí lo que me interesa es escribir su nombre. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Todo
todo esto que dije se los voy a poner aquí a continuación, ¿ok? En una planificación yo voy a elegir mis aprendizajes esperados, identifica algunos, este es de química, de secundaria, identifica algunas propiedades de los metales, maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad, lo relaciono con diferentes aplicaciones, identifica en su comunidad aquellos productos elaborados con diferentes metales. Luego, los contenidos son propiedades de los metales y toma decisiones relacionadas con el uso de metales. La competencia es toma decisiones favorables. Yo con esto diseño mi situación didáctica, ¿sí? Vamos a hacer un proyecto de elaboración de un instructivo para reciclar metales, ¿sí? Para que toda la comunidad sepa cómo reciclar sus metales o cuáles se reciclan. Entonces presento la situación, niños, vamos a hacer un proyecto que consiste en hacer un instructivo para reciclar metales, ¿sí? El conflicto es qué productos que tienen en su casa se pueden reciclar, ¿sí? Investigamos, hacemos una matriz sobre las propiedades de los metales, maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad térmica, eléctrica y su relación con los diferentes metales, ¿sí? Luego observan y clasifican los productos de la comunidad, cobre, aluminio, plomo, hierro. Investigamos los pasos que se deben de seguir para reciclar metales. Elaboramos el instructivo para que la comunidad recicle los productos y me lo presentan al final. Esta situación, yo tengo este plan de evaluación. Ellos van a hacer una matriz de propiedades de los metales. Tengo mi rúbrica, deben incluir las principales propiedades de los metales, sus características y ejemplos de cómo se observa cada uno de los objetos en una tabla de 4 entradas. La clasificación que contiene metales reciclables y no reciclables incluye 10 productos que contienen metales que se pueden reciclar en su casa y 5 que no se pueden reciclar. Y en el instructivo, elaboran un instructivo para reciclar productos que tienen metales para la comunidad. Cada una de estas cosas vale el 10% y el 70% yo voy a tener casos varios y va a ser el examen, ¿sí? Entonces fíjense, yo tengo mi planeación, tengo mi plan de evaluación, ¿sí? ¿Ok? Esto me lleva entonces a que actualmente el examen tiene mucho peso, se evalúa con exámenes. Pero los exámenes son de 3 tipos, fíjense bien, esto lo tienen que tener claro, porque no son iguales. Está el examen tradicional, el examen de respuesta construido por el sujeto, que es el que la expide la Secretaría, y el examen de opción múltiple compleja, que es tipo PISA, ¿sí? El examen tradicional es opción múltiple simple, una pregunta, 5 respuestas, de esas 5 respuestas solo una es la correcta, ¿sí? Usa niveles de desempeño de Bloom, no me voy a detener ahí, conoce, comprende, aplica y analiza, y el nivel se encuentra en la respuesta. En la respuesta construida por el sujeto, fíjense, esto es lo que tienen que hacer ahorita. Ustedes le hacen una pregunta abierta, y el estudiante la contesta libremente, hace lo que se